Para este momento del año, más del 80% de las personas que se propusieron hacer un cambio de año nuevo o tener nuevos hábitos para hacer esa mejor versión o la versión mejorada que querían ser durante este 2024 ya las han dejado a un olvido. Estamos hablando que ni siquiera hemos terminado el mes de febrero y ya más del 80% de las personas ni siquiera se acuerdan qué es lo que se habían propuesto, y no es porque simplemente quieran ser perezosos o son personas que no son constantes con lo que quieren hacer o que no saben plantear metas, que también tiene algo que ver la parte del plantear la meta, pero lo que pasa realmente es que hay algo mucho más profundo dentro de nuestro cerebro que nos está impidiendo ser esa mejor versión o que nos está impidiendo tomar esos pasos y hábitos que sean tan diferentes a lo que ya viene acostumbrado. Así que quédate, porque hoy te voy a estar enseñando qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay dentro de nuestro cerebro que nos está saboteando todos los días para que tú puedas tomar acción, puedas cambiarlo, y te va a estar dando varias estrategias que te van a ayudar a instaurar unos hábitos que sean sostenibles en el tiempo según las metas que tú tienes para este año. Lo primero que quiero que entendamos es la definición textual de qué es un hábito. Un hábito es la respuesta que tú tienes automática a un evento o a un estímulo que tu cerebro hace de manera involuntaria y que ha venido siendo aprendida con el tiempo por creencias o por imitación una vez tras otra hasta el punto en donde tu cerebro la instauró como algo mecánico. Por ejemplo, cuando las personas siempre te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente la gente pregunta, bien, ¿y tú? Ese tipo de respuestas es un automático y viene siendo parte como de ese hábito de cómo tú te relacionas con las personas y que no lo piensas. Pero ¿qué es lo que hace difícil realmente mantener estos nuevos hábitos o que nosotros nos propongamos hacer un cambio y que no lo podamos conseguir? Lo que pasa es que a nuestro cerebro le gusta la eficacia y no le gusta consumir tiempo ni que lo saques de la zona de confort. Él quiere ahorrar la mayor cantidad de energía que sea posible. Así que partiendo de la idea que un hábito es algo que tú haces una respuesta automática de tu inconsciente, entonces tu cerebro va a preferir siempre se va a ir hacia esa zona de confort, a lo que ya conoce, de lo que ya le sale de manera inmediata, sin tener que utilizar mucho de su energía para esto. Haz de cuenta que es como un computador que simplemente, en vez de tener que almacenar nueva información y nuevas cosas que tiene que estar haciendo para exigir más a la máquina, lo que va a hacer es irse a la parte de atrás y sacar lo que ya tiene. Porque el tomar nuevas decisiones, el tener que pensar en qué es lo que voy a hacer, o esto lo quiero hacer de manera diferente, o ahora voy a empezar a cambiar mi idea de esta manera, ahora quiero hacer estas nuevas acciones, requiere que tú tengas que pensar y que tú tomes la decisión de hacer. Esa parte de toma de decisión, de análisis, se hace en una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal. Y esta es la parte de nuestro cerebro que se encarga justamente de la parte analítica, de tomar decisiones, que es capaz de decidir qué está bien, qué está mal. Así que requiere un gasto mayor de energía, de concentración y de enfoque. Por lo tanto, el hacer el hábito va a ser mucho más fácil para tu cerebro porque le va a ahorrar energía. No va a tener que estar consumiendo esa cantidad de energía para pensar, sino simplemente es algo que va a salir y ya está. También nuestras creencias limitantes o lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, lo que hemos venido escuchando durante muchos años, que define o que nos etiqueta dentro de ciertos conceptos, hacen que nosotros mismos y nuestro cerebro también se siga yendo por esa misma mentalidad. Como por ejemplo, hay personas que tienen esta mentalidad donde dicen, yo no soy bueno con los deportes, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, y se lo han repetido tantas veces que literalmente te lo estás creyendo. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, como una resolución de año nuevo, ser más activo, hacer más ejercicio o comenzar a hacer algún deporte en particular, inmediatamente tu inconsciente te está diciendo que tú no eres bueno en el ejercicio y que esto tú no lo vas a lograr. Y por más de que tú tengas la motivación, que es lo que nos al principio del año es lo que nos está motivando justamente a hacer las cosas, y que dices, sí, este año va a ser mi año en donde sí voy a hacer ejercicio, y te planteas una meta que de pronto tú dices, este año voy a correr 5K, o voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana, voy a empezar a practicar algún deporte puntual, voy a ir a pilates o voy a hacer pádel, algún tipo de actividad física. Por más de que tú digas, lo voy a hacer de esta manera, y comienzas haciéndolo las primeras semanas, de verdad que te va a costar demasiado, porque después de la tercera, cuarta semana ya le estás exigiendo demasiado a esa corteza prefrontal, y rápidamente tu cerebro te va a jalar nuevamente al hábito de quédate en la cama, mejor hoy no vayamos, hoy está haciendo frío, y vas a empezar a encontrar mil y una excusas para no ir, porque para el cerebro es mucho más fácil seguir en esa rutina automática y no tener que cambiar. Así que volver conscientes estos pensamientos o estas creencias nos va a ayudar muchísimo para poder tomar acción, para romperlas y para justificarle a nuestro cerebro la razón de por qué no es cierto lo que nos estamos diciendo. Y es algo que es bien difícil de trabajar porque requiere mucho trabajo interno y requiere que tú de verdad hagas el trabajo de
sentarte todos los días, analizar por qué te estás diciendo eso, por qué estás repitiendo eso y cuáles son todas las cosas que desmienten o que tumban lo que estás pensando de ti. Por ejemplo, cuando tú dices, es que yo no soy bueno con el ejercicio, tienes que empezar a encontrar por lo menos unas 3 razones de manera consciente y coherente de por qué no es cierto eso que dice ahí. Si, por ejemplo, eres una persona que no has practicado mucho ejercicio en tu vida o algún deporte, porque te has repetido toda la vida lo contrario, pues vas a empezar a decir una de las razones por las cuales de manera lógica yo digo que esto no es cierto, es porque yo no he practicado ningún deporte para afirmar esta razón. Esa podría ser una de las razones que rompe o que tumba esta creencia que tú estás teniendo de ti mismo. Hacer ejercicios de meditación o de afirmaciones positivas también nos van a ayudar a que esa repetición de sí soy bueno en el ejercicio, cada día soy más activo, encuentro oportunidades de hacer ejercicio en cualquier lugar al que voy, todo este tipo de cosas que comenzamos a repetirnos comienzan a darle a nuestro cerebro esa nueva orientación, esa nueva ruta. Recuerda que nuestro cerebro funciona con imágenes y para el cerebro no hay una diferencia entre la imagen que tú le estás poniendo de si fue real, no fue real, fue un recuerdo del pasado o es un recuerdo del presente que tú estás teniendo en este momento. Así que justamente eso es lo que hace la manifestación, en donde tú le estás poniendo a tu cerebro esa imagen para que vaya a perseguir y a seguir. Entonces, cuando tú comienzas a identificar esa creencia limitante de lo que tú te estás diciendo, de la razón por la cual tú no eres bueno en algo, o que tú no eres capaz de hacer ese tipo de cosas, o que tú no mereces que te vaya bien en algunas cosas, al derribarlo con afirmaciones de la razón del por qué no es cierto eso que estás diciendo y al mismo tiempo trayendo esa imagen de tú lográndolo o de que tú sí lo puedes hacer por esta razón que estás poniendo aquí, le estás empezando a dar esa nueva ruta al cerebro para que comience a ponerlo como un presente y que comience a perseguir esa imagen, trayéndola ahora sí como un hábito cuando la comiences a repetir una y otra vez, que va a venir con las estrategias que te voy a dar. El primer ejercicio que quiero que hagamos es que hagas una lista con todas las metas, sueños, deseos que tú te propusiste a principio de año o incluso que sean metas que has tenido durante muchísimo tiempo pero que no has logrado por muchas razones. Quiero que las enlistes aquí. Enfrente de cada una de estas vas a tener el espacio para que tú pongas el pensamiento inmediato que a ti te da cuando tú lees este sueño y la razón por la cual no lo logras. Quiero que lo escribas inmediatamente qué es lo que piensas. ¿Cuál es esa voz interna que tú tienes o cuál es ese diálogo que te estás diciendo? Es porque tú dices, es que yo no soy capaz, es que esto es demasiado grande para mí, es que sería imposible que lograra conseguir este sueño. Eso que tú te estás poniendo es lo que tú te estás repitiendo y es tu creencia limitante que te está impidiendo cumplir este hábito o cumplir este sueño que tú te quieres proponer. Así que enfrente quiero que escribas las razones que justifican lo opuesto a lo que tú estás diciendo acá. Ejemplos muy comunes de esto es que también nos anticipemos a que siempre pensamos lo peor de cada una de las situaciones, que siempre digamos, no, pero esto, si yo hago esto, entonces me puede pasar todo esto, entonces mejor me quedo en lo conocido, en la confianza. Y ese es tu cerebro manteniéndote justamente en esa zona de confort. Pero hasta que tú no lo escribas, no te vas a dar cuenta realmente de esa creencia limitante que estás teniendo. Enfrente de esto vas a tener el espacio para que tú escribas las razones por las cuales esto que tú te estás diciendo, este diálogo o esta creencia limitante es falso. Ese cuestionamiento que tú vas a hacer que te diga qué evidencia hay al respecto para que yo diga esto. Si por ejemplo tú estás diciendo con respecto al ejercicio, que es el ejemplo que te estaba haciendo, tú de pronto dices, es que yo quiero comenzar a hacer gimnasio 5 días a la semana, pero inmediatamente en tu cabeza dices, es que no soy disciplinada. Y enfrente entonces vas a poner cuáles son las evidencias que tú tienes para decir eso justamente. Quiero que demuestres en qué otras actividades de tu día a día, en tu trabajo, en tu maternidad, en tu vida profesional, en tu vida familiar o personal, has sido constante y has sido disciplinada y has logrado lo que te has propuesto, que en el ejercicio no lo hayas hecho, pero que en otras cosas sí. Así que vas a tener la evidencia que te va a decir a ti que eso que estás diciendo es simplemente una creencia limitante. Y enfrente de esto vas a dejar el espacio para hacer un pensamiento positivo que derribe a ese pensamiento negativo que estás poniendo. Y enfrente le vas a poner ese pensamiento positivo que va a derribar eso que tú estás diciendo de manera negativa. Por ejemplo, si tú estás diciendo, es que para mí esto es muy difícil, es que yo no puedo hacer esto, enfrente tú lo que vas a poner en el pensamiento positivo es, esto es un desafío para mí que me va a tomar un poco más de tiempo, pero voy a ir aprendiendo paso a paso de esto. Y ese diálogo interno te lo vas a estar repitiendo como un mantra cada vez que tú escuches en tu cabeza, tu voz interna diciéndote, no puedo, esto es muy difícil,
vas a repetir este mantra positivo, porque lo que va a hacer es derribar justamente a ese pensamiento negativo, esa creencia limitante, y va a sacar de la zona de confort el hábito de mantengámonos acá, y te va a llevar a la corteza prefrontal para que empieces a construir esos nuevos hábitos. Ahora sí, vamos entonces con las estrategias que te van a ayudar a ti a que justamente esos sueños y deseos, metas que tienes, se puedan lograr con los hábitos que logres mantener y que sean sostenibles en el tiempo para tu realidad. Ahora vamos con las estrategias que vamos a necesitar para empezar a lograr cumplir esos sueños o esas metas que nos propusimos, instaurando esos nuevos hábitos que sean sostenibles en el tiempo para la realidad de cada una de ustedes. Es completamente imposible decir que hay una única manera o hay un único hábito que se debe instaurar para lograr algo puntualmente, porque la realidad de todas es completamente diferente. Están las mamás que, por ejemplo, tienen bebés recién nacidos y para ellas va a ser más difícil controlar las rutinas o los tiempos versus una mamá que, por ejemplo, ya tiene a sus hijos que van al colegio y que cuenta con 6, 7 horas para su tiempo, para destinarlo y decidir qué hacer en ese tiempo solo para ella. Entonces, por esa misma razón es que quiero que no te compares con absolutamente nadie, ni que veas el proceso de las demás como una referencia para ti, para poner expectativas que sean demasiado grandes, porque este es uno de los problemas que tiene la gran mayoría de personas, y es que se ponen unas expectativas muy altas, o que hay un dicho que dice, que ponen mucha comida en su plato difícil de comer, porque no podemos decir que así es como va a ser la única ruta para llegar allí y que se va a lograr en tanto tiempo, porque volvemos a lo mismo, la realidad es completamente diferente para cada una de nosotras. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner todos esos sueños, metas, deseos, cosas que queremos lograr, las vamos a poner en horizontal, y debajo de cada uno de estos sueños vamos a poner cuáles son las acciones que tú crees que debes hacer para lograr y cumplir esto. Una de las partes que falla la gran mayoría de personas es que simplemente dicen, quiero conseguir esto, y lo dejan escrito en un mapa de sueños, o simplemente lo repiten o lo tienen anotado en su diario, pero no toman acción, y esa es la gran diferencia cuando no tomamos acción y cuando no hacemos ciertos pasos para que esa acción se cumpla. Entonces es importante que hagas una gran lista de grande a pequeño. Entonces, la parte de arriba del embudo de cada uno de estos sueños va a ser el sueño. Esto es lo que tú quieres lograr, pero para llegar a esto tenemos que ir bajando poco a poco hasta llegar a las acciones mínimas que tenemos que hacer al día para cumplirlo. Entonces vas a establecerte primero cuáles son esas acciones que tendrías que hacer en 6 meses, en 3 meses, en un mes, en una semana, y luego en un día. ¿Qué es lo que tienes que estar haciendo día a día? De esta manera, tú no vas a ver el panorama supremamente grande, no te vas a abrumar con la cantidad de cosas que tienes que hacer para llegar a cumplir esto. Por ejemplo, si tu sueño es correr media maratón, te vas a abrumar si nunca has hecho ejercicio y vas a decir, pero ¿cómo llego allá? ¿Cómo entreno? ¿Cómo voy a tener el estado físico? Pero si tú te vas desglosando de esta meta grande y la pones en chiquito, en donde tú dices, todos los días voy a entrenar por 1 hora, tú te vas a enfocar simplemente en todos los días hacer ese entrenamiento que tienes que hacer. Y cuando te des cuenta, en cuestión de 1, de 3 meses, ya has logrado un gran avance. Y lo mismo va a pasar si tú te quieres hacer una certificación, si tú quieres empezar a comer más saludable. Lo mismo va para cada uno de los sueños y de los hábitos que queremos instaurar. No podemos pasar de 0 a 100 de un momento a otro. El camino es muy largo, y eso es lo que muchas personas no comparten, especialmente ahorita que estamos acostumbrados en redes sociales a que la gente comparte siempre ese antes y después. Por ejemplo, lo veo muchísimo en el tema de pérdida de peso. Siempre ponen el antes y el después como si eso hubiera sido cuestión de semanas, y muchas veces toma meses y años llegar a ese después. Entonces es importante que tú también entiendas que el camino puede ser largo, pero que al establecer esas acciones de a poquitos, vas a llegar mucho más fácil al simplemente concentrarte qué es lo que tengo que hacer hoy, qué es lo que tengo que hacer mañana, y máximo concéntrate esta semana cuáles son las acciones que tengo que hacer. No veas más allá de 7 días para que no te abrumes. Ya una vez tienes establecidas estas actividades o acciones que tienes que estar haciendo para lograr justamente esa meta, viene la instauración de esos hábitos. Para muchas personas es bien difícil empezar simplemente a decir, quiero hacer todos estos cambios, porque tu cerebro, volvemos a lo mismo, se quiere mantener en esa zona de confort, quiere mantenerse en eso que es poco esfuerzo. Entonces no podemos hacer muchos cambios o grandes cambios, así que comienza con cambios muy pequeños. Hay una regla que se llama la regla de los 2 minutos.
y es que simplemente comiences a implementar este nuevo cambio, este nuevo hábito por 2 minutos, y así cada vez va a ser más fácil para ti repetir. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tú quieres comenzar a meditar, tú quieres comenzar a hacer journaling, en vez de simplemente abrumarte y decir que tienes que meditar por 1 hora o por 2 horas, porque al minuto de estar sentada empiezas a sentir que tu mente va volando por muchos lugares y te cuesta volver a la meditación, concéntrate simplemente por 2 minutos en escuchar tu respiración, en sentir cuáles son las sensaciones que tiene tu cuerpo por 2 minutos. Y si repites esto por 1, 2 semanas, ya después es más fácil para ti ir incrementando a 3, a 5, a 10 y así poco a poco, paulatinamente. El anclaje de hábitos. Y esto es simplemente utilizar un hábito que tú ya tienes, que lo quieres mantener dentro de tu rutina, que es algo saludable y que tú dices, me siento orgullosa de hacer esto, y vas a utilizar entonces un hábito nuevo para anclarlo a ese que ya haces y que ya es conocido, que ya es algo inconsciente y que lo haces de manera involuntaria. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te lavas los dientes todos los días en la noche, y quiero pensar que si es así, que todas las noches lo haces, vas a utilizar, por ejemplo, después de lavarte los dientes, te vas a tomar tus suplementos. Si es algo que, por ejemplo, tú quieres comenzar a utilizar, el empezar a tomarte tus suplementos de manera juiciosa. O, por ejemplo, si quieres comenzar a hacer agradecimientos, entonces tú vas a poner la libreta en donde vas a escribir tus agradecimientos justo al lado de tu cepillo de dientes. Y de esa manera te vas a dar cuenta que por las noches, inmediatamente después de acabarte de lavar la boca, tienes tu libreta para hacer tus 3 agradecimientos. Te prometo que después de 3, 4 semanas de estar haciendo esto de manera consciente, va a empezar a salir en piloto automático y va a ser mucho más fácil. Y eso quiere decir que ya en ese momento pasó de la corteza prefrontal y ya se fue a la parte del automático, del inconsciente. Y eso quiere decir que ya se instauró como un hábito nuevo. El siguiente, crea el espacio que te permita tener y conseguir ese hábito y que se vuelva algo que sea sostenible en el tiempo. Volviendo al tema del ejercicio, si tu nuevo hábito quieres que sea ser más disciplinado con el ejercicio, comenzar a hacer mucho más ejercicio, más actividad física en las mañanas, por ejemplo, entonces desde la noche anterior prepara toda la ropa, lo que vas a necesitar, la toallita para secarte el sudor, la botella de agua, si quieres escuchar música, asegurarte que esté cargado tu celular, que tus audífonos estén listos, todo puesto en un lugar visible. Cosa que tú cuando te levantas no tienes que pensar en absolutamente nada más, sino simplemente te paras, ya tengo todo listo, ya está dispuesto todo para que el hábito sea mucho más fácil. O por ejemplo, si tú quieres comenzar a comer mucho más saludable, retira todo lo que sea comida no saludable o tu comida tentación de tu alacena. No la tengas en casa ni la tengas en el bolso o en lugares donde tú sepas que tú vas a ir a recurrir allí porque sabes que tienes esa comida guardada. Entonces lo que vas a hacer es simplemente eliminar la tentación para que cuando tengas ganas de comer ese algo te cueste mucho más trabajo y tengas que decir, por ejemplo, me quiero comer un helado, ya no lo tengo aquí en la casa, entonces lo que voy a hacer es, tengo que subirme al carro, ir hasta el supermercado, conseguirlo, o irme a la heladería, y esa, tener que pensar en toda la cantidad de acciones que tienes que hacer te hace volver mucho más consciente de ese pensamiento inconsciente que se estaba queriendo venir. Entonces también prepara tu espacio para que sea mucho más fácil sostener esa meta. El empaquetamiento de tentaciones. Esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros queremos instaurar un nuevo hábito, queremos tener una nueva rutina, en esa tentación, ese piloto automático que te está llamando hacia otra cosa. Por ejemplo, tú quieres comenzar a leer más, quieres educarte o quieres hacerte una certificación nueva o simplemente quieres utilizar el tiempo de otra manera, pero empezaste a identificar que tú siempre vas a recurrir a tu celular en esos momentos de aburrimiento o que tienes ya ese piloto automático que siempre te hace ir a tu celular a estar chequeando y revisando tus redes sociales. Así que el empaquetamiento de estas tentaciones quiere decir que para poder ver tus redes sociales, tú lo que vas a hacer es que vas a ponerte una meta de, después de haber leído 10 páginas del libro, ahí sí puedo ir a revisar las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Una gratificación inmediata después de haber tenido eso que necesitas hacer. Porque primero va el qué es lo que tengo que hacer y luego va el qué es lo que quiero hacer. Entonces muchas veces nuestro cerebro, como siempre quiere mantenerse en esa zona de confort, siempre le gusta tener esa gratificación inmediata, él siempre te va a jalar y te va a llevar a ese, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me produce esa sensación placentera inmediata. Y eso sí que las redes sociales lo saben muy bien y nos están acostumbrando todo el tiempo y nos están volviendo adictos a tener esa gratificación inmediata de todo lo que queremos a través de simplemente una deslizada con el dedo. Así que eso es cuando tú tienes que poner de manera mucho más consciente ese hábito que quieres instaurar, dándote la gratificación y después de haberlo logrado, de ese tener que hacer. Otra estrategia que funciona muy bien es hacer un contrato contigo mismo o con alguien con quien tú sientas un compromiso de que lo tienes que cumplir. Muchas personas hacen esto porque sienten que ellos mismos no son capaces de mantener constante este hábito. Así que al tener un contrato o al tener ese compromiso de tener que rendirle cuenta a otra persona de ese nuevo hábito que están haciendo,
les genera un mayor compromiso para hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú te puedes hacer un contrato que termine con una gratificación inmediata. Tiene que ver mucho con lo del punto anterior que te acabo de decir, y es que justamente tú te vas a comprometer, por ejemplo, a hacer cierta actividad, a leer cierto número de páginas, a estudiar cierto número de horas, o lo que tú hayas puesto dentro de esas actividades que tienes que hacer para cumplir esa meta grande, vas a ponerla dentro de este contrato y vas a decir, al finalizar tanto tiempo, tú puedes decir, por ejemplo, puede ser un contrato mensual si no quieres que sea demasiado grande, o semanal. Al finalizar la semana, si he logrado meditar 5 días de la semana, mi gratificación va a ser esta, o vamos a salir a hacer esto, me voy a comprar esto, me voy a premiar con un día de spa en casa, con lo que para ti sea importante y lo que tú sientas que tú quieras luchar por conseguir ese premio que te vas a dar después de ese esfuerzo de haberlo hecho, pero que está en el papel porque es ese compromiso que tú estás haciendo o contigo misma o que lo estás haciendo con otra persona y tienes que cumplir. La última estrategia tiene que ver muchísimo con todo lo que te he venido mencionando anteriormente y es el comenzar a entender justamente esos patrones, creencias limitantes, manera como nos estamos hablando y expresándonos hacia lo que hacemos nosotros y ese diálogo interno que estamos teniendo. Así que es muy importante que comiences a hacer reflexión de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, cómo te hace sentir, qué es lo que estás haciendo para llegar a ser esa versión exitosa que tú estás buscando ser. Entonces, para esto, la mejor manera es justamente meditando y comenzando a hacer journaling o escribiendo justamente tus pensamientos, porque es aquí en donde vamos a comenzar a empezar a entender que hay algunos patrones o a través de la escritura van a empezar a salir muchas ideas y cosas que de pronto tú de manera consciente no estabas teniendo, porque nuestro cerebro va demasiado rápido y hay veces que las ideas pasan tan rápido que no alcanzas como a fijarlas y a retenerlas. Entonces, este proceso de poder escribir esos pensamientos, haciendo que tu cerebro vaya un poco más lento y dándote cuenta qué es lo que te estás diciendo, qué es lo que te hace sentir eso que estás haciendo. Y al poner en papel qué es lo que hace tu versión exitosa, cómo actúa, cómo su rutina, cuáles son los lugares a los que va, cuál es el círculo social en el cual se mueve, qué es todo lo que hace esa versión exitosa tuya para llegar a ser exitosa, es lo que te va a ayudar a ti a poner justamente en ese papel todas las acciones que tú necesitas y todos esos hábitos. Y te recomiendo muchísimo hacer este ejercicio todos los días, varias veces en el día si es necesario. Y es que cuando tú estás sintiendo que estás perdiendo el hábito o que no cumpliste el hábito el día de hoy, conecta con esa versión exitosa, no conectes con la sensación que estás teniendo en este momento. Vuelvo al tema del ejercicio y de la alimentación, que siento que son las cosas más difíciles de lograr y de las que la gente más se propone. Y es que cuando tú digas, tengo pereza de hacer ejercicio hoy, tienes la excusa que está lloviendo, que está haciendo frío, que quieres decaer en la alimentación porque es que hoy estoy celebrando esto, entonces hoy me quiero comer este pastel que sé que no me lo puedo comer porque me propuse no comer azúcar, pero no importa, lo quiero hacer. Es tu cerebro llevándote otra vez a esa zona de confort. No conectes con esta sensación porque inmediatamente tu cerebro te va a encontrar las razones para decir, sí, quedémonos acá en este confort. Conéctate con tu versión exitosa que está aquí. ¿Qué decisiones tomaría esta persona? ¿Qué tuvo que haber hecho esta versión exitosa para llegar aquí? Si se quedó en la gratificación instantánea o la rompió para llegar justamente aquí. Así que conecta y siempre piensa. Cuenta hasta 5 segundos en el caso de que tengas que tomar una decisión que te está costando mucho y que quieres volver otra vez al hábito anterior. Cuenta de 5 a 1. Empiezas 5, 4, 3, 2, 1, te paras. Comienza a encontrar qué es lo que puedes hacer tú para evitar hacer esa acción que te está llevando tu cerebro a que hagas. Y cuando tú comienzas a meditar, empiezas a tener afirmaciones positivas, empiezas a escribir sobre esos pensamientos, comienzas a conectar con tu versión exitosa, te prometo que después de varias semanas de estar haciendo esto, para ti va a ser muchísimo más fácil instaurar estos hábitos. Sé que muchas veces el empezar a encontrar cuáles son esos patrones que tenemos instaurados como creencias limitantes o diálogos internos que estamos teniendo, a veces suele ser un poco difícil identificarlos, porque justamente eso es lo que hace nuestro cerebro, protegernos y tenernos siempre en ese hábito y en esa zona de confort. Te estoy dejando en la cajita de descripción un enlace para que puedas descargar de manera completamente gratis unos prompts o unas preguntas para que tú comiences a analizar y empieces a darte cuenta cuál es esa manera en la cual tú te estás hablando. Recuerda que en mi canal tienes muchísimos videos que te pueden ayudar a construir estos nuevos hábitos, a llevar una vida en bienestar, en balance, ser mucho más productiva para que vivas tu mejor versión, tu versión exitosa, siempre alineada a tus necesidades y a tu realidad. Espero que te haya gustado este video. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu estrategia favorita y si aplicas alguna de estas estrategias que ya te había dicho aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.